con el paso del tiempo, en el mismo Antiguo Testamento, se va presentando primero que nada un Dios fiel. Dios sí es fiel con su pueblo. Y Dios también, en el profeta Oseas, está esperando que también el pueblo sea fiel con Dios. Dios comienza a educar al pueblo para que aprenda a tener un Dios, y después será una mujer, uno. Bien, pues esa es la primera parte de la historia, que es una saga, una lucha por el cariño de Jacob. Pero ahora viene lo que se llamaría el capítulo 37 al 50. Toda una historia que no sé cuántas veces la habrán leído ustedes, pero es una historia, es una auténtica novela, es la mejor narración que existe en el Antiguo Testamento de lo que se llamaría una narrativa literaria. La anterior a este estaba el capítulo 24, que hicimos mención de Isaac, cuando el amigo del novio, cuando el sirviente de su padre le mandó a buscar a Rebeca. Pero aquí estamos hablando de una de las composiciones más hermosas que tiene inicio y tiene fin. Comienza con la familia, desarrollando el cuadro familiar, y después culminará, después de una sucesión de actos y de escenas, va a culminar en la familia entera que acaba mudándose a Egipto. Se han sacado muchas películas de aquí, porque tiene una narrativa que es extraordinaria, separada por momentos, en donde está ideal. Yo creo que quien la creó debía estar pensando en teatro, una obra de teatro, una novela, una película, porque ciertamente se presta a una narrativa que es extraordinaria. Y aquí viene la narración de la traición de los hermanos. Capítulo 37. Voy a ir rápidamente a la historia. ¿Cuál es? Ahí está José, que no le saludan los demás, el querendón de Raquel, los demás celosos, comienzan a negarle el saludo. José era el amado de Jacob, y le regaló una túnica, le dio todo, y los demás le tenían pique, y él fue a quejarse a su papá, no le hablan. Entonces, en una deciden salir de él. Tanta envidia que cuando en un momento va al campo y lo manda a José al campo a hablarles a ellos, lo agarran, lo tiran en un pozo, y allí cuando pasan unos madianitas lo venden, que ellos iban para Egipto y van a venderlo. La trama se mueve a Egipto, y entonces cuando va allá a Egipto es comprado por un eunuco llamado Putifar, y José pasa a la casa de Putifar y de su esposa, pero allí hay problemas. Un hombre de confianza, José tiene sueños, y a José antes de haber sido vendido le había dado dos sueños proféticos. Uno era de las gavillas, las 11 gavillas de los demás hermanos iban a inclinarse ante él, y después de las 11 estrellas que se iban a inclinar ante la estrella mayor que era él. Y todo el mundo diciendo, pero tú te crees que tú eres la gran cosa. Pero ese sueño iba a indicar algo que iba a pasar. Él iba a ser la estrella o la gavilla necesaria. Cuando están allá, Putifar lo contrata, y allí la mujer se la coge con José, un muchacho bonito, bueno, de buen aspecto, debía ser bella también seguramente, y la esposa de un eunuco, imagínense. Entonces le dice 2 o 3 veces que se acueste, y al final, como no se quiere acostar, lo acusa de que al revés, de que quería violarle, quería tener relaciones, y José cae en la cárcel. Y allí sigue el hombre de Dios teniendo sueños, y allí delante de un copero y un escanciador, o sea, un copero, eso es lo mismo, un copero y un panadero, un copero o escanciador y un panadero, allí les profetiza que en 3 días ellos van a salir de la cárcel. Uno va a ser para ser llevado, para ser liberado, y el otro para ser colgado. Y así ocurrió. Sin embargo, José se quedó en la cárcel, hasta que finalmente el copero que trabajó otra vez para Faraón, resulta que Faraón tiene un sueño: las vacas gordas y las vacas flacas. Nadie se lo puede decir. Y entonces, pues, resulta que hay un señor allí que sí, que profetiza. Lo mandan a buscar. José, todo hediondo, lo visten otra vez para que se presente ante el Faraón, y le interpreta el sueño. Dice 7 años de bonanza, pero después vienen 7 años de dificultad. Y comienza a sugerirle, le comienza a hacer políticas agrarias y sugerencias del futuro. Y este hombre se queda maravillado y lo coloca a la derecha de él,
al mando del reino de Egipto entero. Pasan los 7 años y cuando vienen las vacas flacas, el tiempo de sequía, allá en Palestina pasan hambre y saben que en Egipto hay muchos graneros que están llenos todavía, porque hay un tal allí que parece que guardó un montón, ese es José, y van para allá los hermanos. Y allí viene la trama cuando se encuentra con ellos y les dificulta a José tener que rebelarse, comienza a hacerle triquiñuelas para averiguar, pero se va dando cuenta que tiene otro hermanito, el Benjamín. Él ni sabía, él había sido vendido y se dio cuenta que Raquel había muerto de parto teniendo a Benjamín. Y entonces quería conocer a Benjamín. Finalmente logra traerlo y cuando lo trae se descubre y se muestra a sus hermanos, les perdona a los hermanos y entonces él, como el sabio de la historia, le da a entender lo que ha pasado. No se preocupen, no fueron ustedes que me vendieron, fue Dios que permitió esto, para que yo llegara aquí y pudiese salvar a mi pueblo. Y él trajo a todo el pueblo de Israel, a toda la familia de Jacob, a todo el mundo, bajó con sus bueyes y con todo, llegaron a Egipto y allí lograron entonces salvar sus vidas. Y por largos años vivió ahí José con Jacob y con toda su familia. Todo eso es hermoso, aunque todo esto va a ser el inicio del drama que va a ser cuando cambien el rey, cuando ya el faraón no se acuerde y cuando el siguiente diga, ¿qué va a hacer esto? Estos son esclavos. Y va a entrar el pueblo en la esclavitud por 400 años. Y se va a necesitar entonces la figura de Moisés para liberar al pueblo. Esa es básicamente la historia en que está narrada y es una historia extraordinaria. Es impresionante. Es una historia compacta y que busca explicar varias cosas. Primero, busca explicar el origen de las tribus de Jacob. Porque las tribus de Jacob se van a nombrar con los nombres de los 12 hijos. Las tribus de Israel. Acuérdense que Jacob e Israel es el mismo. Jacob es primero, no hemos visto ese personaje, pero Israel significa fuerte como Dios porque luchó con Dios. Entabló una lucha con Dios y Dios le dijo, tú te llamarás Israel. Israel significa fuerte como Dios. Y los 12 hijos de Israel van a tener 12 tribus. Serán las 12 tribus, famosas 12 tribus, que van a poblar la tierra prometida cuando llegue Moisés junto con su pueblo. La otra va a ser tratar de explicar cómo fue que llegamos a Egipto. ¿Cómo nosotros los judíos llegamos a Egipto? Muy fácil. Y es una novela que trata de narrar explicaciones que van haciendo entender que era una bendición que estuviésemos en Egipto, pero ahora tenemos que liberarnos. Dios quiso que lleváramos allá porque había que salvarse, pero tenemos que salir de nuevo. Eso le ayuda al pueblo a no entender que nació para ser esclavo, sino que era libre, pero que llegó allá como la obra misma de Dios para salvarlo de la hambruna, pero ahora había que salvarse del opresor. Esta historia trata de mostrar estas cosas y esto es bellísimo, pero esta historia está llena de amor, lleno de envidias, lleno de erotismo. Óigame, se acuesta todo el mundo con todo el mundo allí. Si va a ser una película, más de una película de José va a ser triple X o por lo menos no apta para menores de 18 años, porque ahí se acuesta todo el mundo con todo el mundo. Hasta, por ejemplo, el mismo Judá se acuesta con Bilhá, con la esclava de Raquel. O sea que fíjense, hay una trama allí que es impresionante, que es para leerlo una y 100 veces y usted va a encontrar siempre cosas nuevas. Pero a fin de cuentas, esta historia es la conexión entre los patriarcas y Moisés. Esta es la conexión, cuando uno dice, ¿cómo fue todo esto? ¿De dónde salimos los patriarcas y de los patriarcas caímos aquí? ¿Cómo caímos los patriarcas en Egipto y de Egipto tuvimos que salir gracias a la intercesión de Moisés? Entonces esta es la historia que está tratando de narrar 37 al 50, la historia de José. Ahora, si hay algo impresionante en esta historia, son los grandes paralelismos que hay entre José y Jesús. Son 14 que vamos a hablar. Básicos, 14 básicos. Primer punto. Primer paralelismo es este. Jacob amaba más a José. José era el hijo amado de Jacob.
Lo amaba más que a nadie. Génesis 37. Podemos tener el capítulo, la historia de José abierta, porque ahí vamos viendo y ustedes se conocen el Evangelio y sabemos compararlo muy bien, pero es muy bueno irlo viendo en la historia de José. Capítulo 37, versículo 3 al 4. Israel amaba a José más que a todos los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad, y le había hecho una túnica de manga larga. Vieron sus hermanos cómo le prefería a todos sus otros hijos y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Toma. O sea, Jacob era el amado. Y Jesús también era el amado. Así también Jesús, el amado del Padre. Jesús un día va a ser bautizado. Y cuando Juan Bautista lo bautiza, en ese momento se abren los cielos y baja una voz. Esa voz que dice: este es mi Hijo, el amado, en quien yo me complazco. Marcos 1:11, Mateo 3:17, Lucas 3:22. Este es mi Hijo amado. José es el Hijo amado de Jacob y Jesús es el Hijo amado del Padre al que se nos invita a poner en él la mirada. Los otros no querían ni el saludo darle, no lo querían ni mirar, pero a este el Padre dice: mírenlo, a este mírenlo bien, porque este es mi Hijo amado. 2. El número 2 sería: José era envidiado por sus hermanos. Génesis 37:11. Sus hermanos le tenían envidia mientras que su padre reflexionaba. O sea, tanta era la envidia que llegaron incluso a decidir matarlo. Cuando salió a su encuentro por orden de su padre, le decían: por ahí viene el soñador. 37:20. Por ahí viene el soñador ahora. Matémosle y echémosle a un pozo cualquiera. Matémosle. Le tenían rabia. Y si se acuerdan, a Jesús le tenían rabia desde que nació. ¿Quién lo quería matar? Herodes. Le tenía ojeriza. Le dijo a los reyes: díganme dónde está para yo ir a adorarlo. Sí, con un cuchillo atrás. Sí, para yo también irlo a adorar. Y cuando Jesús presentó esa famosa parábola de los viñadores, ¿se acuerdan? En el capítulo 21 de Mateo, del 33 al 46, los viñadores, cuando mandaron al hijo, ¿qué dijeron? Ese es el heredero. Matémosle y quedémonos con la herencia. Versículo 38. A José no lo mataron, pero a Jesús sí. Tenían envidia hasta el punto de querer salir de él. 3. Con todo y que no lo querían, José fue capaz de salir al encuentro de él. Jacob dijo: ve a donde tus hermanos, ve y diles que vengan para acá, que se acerquen, ve a ver cómo están. Y él, que se había quejado ya, ¿se acuerdan que decía en el versículo 2, decía al final: y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Lo acababan a José. Sin embargo, él salió al encuentro. Génesis 37:14. Y Jesús también. Jesús, sabiendo lo pecaminoso de la humanidad, él salió al encuentro se humilló, se tomó condición humana y salió al encuentro de los hombres para ser violentado por ellos. 4. José tenía una túnica. Esa túnica, me imagino a José diciendo: lero, la tengo. Le pusieron una túnica larga, de manga larga, de colores, bellísima, una túnica real de reyes, y los demás la tenían querido comer vivo. Y sigue en el capítulo 37, versículo 3. Y al final, cuando llegó, lo despojaron de la túnica, versículo 23, y cuando lo tiraron, la tiñeron de sangre. Un cabrito lo mataron para que la sangre tiñera. La sangre de ese cabrito fuera la que tiñera la túnica. Jesús también tenía una túnica. La túnica sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo, dice Juan 19:23. Y despojado de ella, no fue una sangre de cabrito, fue su propia sangre la que se derramó. O sea que alrededor de la túnica y sangre están presentes la figura de José y la figura de Jesús.
Sorpréndase ahora. Quinto, José fue vendido nada más y nada menos que por, ¿cuánto? Por 20 monedas de plata. Génesis 37, 28. Jesús un poco más. Vamos a explicar por qué.